¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8:02 y estamos comenzando otra semana de informaciones aquí en Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar lo más importante para este día, lunes 3 de julio. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Así adelantamos los temas que estaremos revisando en los próximos 30 minutos. Va a ser un día bien noticioso porque hoy conoceremos el indicador mensual de actividad económica, el famoso IMASEC, que publica el Banco Central y que da cuenta de cómo va la marcha de la economía. El mercado está esperando, de acuerdo a la última encuesta que hizo el mismo Banco Central en el sector, una contracción de 1,2% para el mes de mayo. Recordemos que hay un desfase de un mes para el indicador que se publica regularmente por parte del Banco Central. Los datos del INE, además, de contracción en la producción industrial, entre otros sectores, dan cuenta precisamente de una actividad que se sigue desacelerando. Veremos con qué profundidad lo hace. A las 8:30 el Banco Central publica este dato. Vamos a ver también qué es lo que anticipa el mercado sobre lo que conoceremos hoy. Va a ser una semana bien noticiosa en el Congreso en una de las reformas más relevantes para el gobierno, la reforma de pensiones. Mañana podría haber algunas novedades porque, de acuerdo a lo que espera el gobierno, en la planificación que tiene al menos, se debería votar ya en su versión preliminar, en la idea de legislar, el contenido de la reforma en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Eso debería ocurrir mañana, pero en la oposición insisten en que no es el momento todavía de comenzar a votar el contenido. De hecho, en RN van a presentar una propuesta nueva, justo cuando el gobierno ya ha dado algunas luces de cambio para esta iniciativa. Entre otras cosas, se abrió la posibilidad de que de los 6 puntos extra de cotización, 2 de ellos vayan a cotización individual, a las cuentas de capitalización individual. Un cambio bien relevante y que da muestras precisamente de la búsqueda de ciertos acuerdos. En una nota vamos a revisar qué es lo que se está discutiendo por estos días en torno a esta reforma. Y hay buenas noticias desde el punto de vista de las expectativas de los consumidores. Sabemos que son señales bien importantes en el mercado y los consumidores parecieran estar un poquitito más optimistas respecto a lo que se había visto previamente. De acuerdo al indicador IPEC que elabora GFK Adimark, este indicador va al alza, llegó a los 29,6 puntos y alcanza sus niveles más altos desde inicios del año 2022, antes de la guerra que desató Rusia en Ucrania. Seguimos lejos, eso sí, de los niveles más altos post-pandemia que bordean los 40 puntos en este indicador, pero de todas maneras es una señal de que pareciera que la menor inflación ya genera algo más de optimismo, como decíamos, y de confianza en los consumidores. Ya les contamos más en minutos. Y después de una semana ya de que ha terminado el sistema frontal que afectó la zona centro y sur de nuestro país, empiezan a surgir algunos antecedentes más claros para cuantificar el costo que significaron esas crecidas de los ríos y las enormes inundaciones que ustedes pueden ver ahí en imágenes. Daños en caminos, en puentes, en viviendas también muy relevantes, que de acuerdo a Clapes UC podrían alcanzar hasta $270 millones como costo producto de estas fuertes inundaciones. Es una primera aproximación, probablemente en la medida en que concluya los catastros, el gobierno tendrá la posibilidad de una cifra más precisa, pero nos permite dimensionar dónde están los costos más altos. Ya les contamos más sobre esta información que publicó el fin de semana el Instituto de la Universidad Católica. Y nos vamos ahora a los datos del día. Los mercados a esta hora están operando en terreno positivo en una jornada que extiende de alguna manera el optimismo de la semana anterior. Así está, por ejemplo, las bolsas en Europa con una subida leve de 0,27%, un poquito más Londres con 0,37%, mientras que en Asia más temprano los rendimientos fueron muy positivos. El Nikkei subió 1,7% y Hong Kong más de 2%, en una semana que estará marcada también por los feriados en Wall Street de mañana, producto de la conmemoración, la celebración del Día de la Independencia en ese país. Mientras que acá en Chile la semana pasada también cerró al alza para el IPSA, que se va acercando a sus niveles récords, llegó a los 5.786 puntos. El dólar, en tanto, llegó a los 801 pesos, cerrando así el semestre con una caída acumulada de más de 80 pesos respecto a cómo había partido este 2023. Por último, la UF hoy día se cotiza en 36.093 pesos a nivel local.
Bien, y vamos a comenzar entonces con la revisión del escenario que viene hoy día. A las 8:30 el Banco Central va a publicar el IMASEC. Hay que estar atentos a ese dato. Siempre es muy importante, pero en este contexto lo es más todavía pensando en el escenario de desaceleración y cuando hay muchos economistas que están pensando en que Chile podría estar viviendo un sobreajuste de su economía. Señales de alerta, por supuesto, que podría recibir el Banco Central. Veamos qué es lo que está proyectando algunos actores de mercado. Ya les contaba que en la encuesta de expectativas económicas en general, la mediana apunta a un 1,2% de contracción. Pero veamos qué es lo que plantean como argumento algunos de los actores. El Banco Security, por ejemplo, asegura que las cifras sectoriales de mayo nos llevan a pronosticar una caída de 1,5%. Se refiere a los datos que conocimos el día viernes, cuando el INE publicó estos datos sectoriales. Es consistente con un retroceso de 0,6% desestacionalizado, es decir, en la comparación de mayo con abril. Las condiciones financieras, dice Security, tanto externas como internas, han seguido deteriorándose y mantenemos la visión de una economía prácticamente estancada que llevaría una nula variación, dice Security, para el PIB de este año 2023. Esa fue una de las visiones que recogimos. Veamos otra. Copeuch, por otro lado, dice que la economía se mantiene muy debilitada, lo que potencia entonces con la fuerte caída de minería que conocimos el viernes, como les contaba. Estos resultados configuran un panorama económico más negativo que el proyectado en el último IPOM y eso aumenta la probabilidad entonces de un recorte de tasas superior a los 50 puntos en la reunión de política monetaria de julio. Para mayo proyectamos una caída anual de 2,3%. La actividad minera fue uno de los indicadores que el viernes cayó con más fuerza, 9,2% de caída. El índice de producción manufacturera cayó 1,2% y el comercio un 5%. De ahí entonces las correcciones en las proyecciones que podrían hacer algunos actores para el IMASEC, que como les contaba, vamos a conocer hoy a las 8:30, publicado por el Banco Central. Bien, 8:09. Vamos a avanzar con otro tema para contarles entonces de lo que vendrá este martes. Puede ser, y lo dejamos en condicional, una jornada bien relevante para la discusión de la reforma de pensiones. El gobierno pretende que se vote ya este proyecto en la Comisión de Trabajo. La oposición insiste en que todavía no es el momento, que es necesario hacer otros ajustes al proyecto consensuados entre ambas partes, el gobierno y la oposición, y por eso han solicitado postergar el inicio de la votación. De todas maneras, este fin de semana se conocieron algunos puntos en los que el gobierno está dispuesto a ceder, sobre todo respecto al destino del 6% de cotización adicional. Belén Saldías reportó el tema. Casi al final del cierre del año legislativo en el verano fue el último movimiento de la reforma previsional en el Congreso. Eso hasta ahora se supone, porque este martes debería retomarse la discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. No hay ninguna excusa para seguir prolongando ni dilatando una discusión que fue presentada a través de esta reforma hace muchos meses por parte del Ministerio del Trabajo, y es por eso que queremos hacer un llamado a todos los partidos políticos, a las diferentes bancadas, a que nos pongamos de acuerdo en sacar adelante una reforma que tenga como objetivo central aumentar las pensiones. Nosotros siempre hemos tenido voluntad de conversar. Lo que ocurre es que esta es una muy mala reforma al sistema de pensiones. Nosotros siempre hemos manifestado que la solidaridad hay que hacerla con impuestos generales a través de la PGU. Ese es el instrumento donde hay consenso mayoritario. Yo soy optimista respecto de que va a haber un acuerdo para sacar adelante la reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque el gobierno ya se abrió a que una parte de los nuevos recursos vayan a las cuentas individuales. Y por otro lado, un partido de derecha, Renovación Nacional, ya se sentó seriamente a conversar para lograr un acuerdo. Es que no ha sido solo una vez la oportunidad en la que Renovación Nacional se sentó con el Ejecutivo. Sin embargo, en la última reunión la sensación no es muy satisfactoria. RN asegura tener un sabor amargo, pese a que desde el oficialismo ven el acercamiento con buenos ojos. El gobierno insiste en establecer un sistema de cuentas nacionales disfrazada y establecer un sistema de reparto con los recursos de los trabajadores, quitando la propiedad de los fondos. Además, lo que quieren hacer es arreglar el problema actual de los jubilados, la pobreza en la vejez, con el sistema previsional, cosa que se debe hacer con instrumentos distintos. Sin duda encuentro muy positivo ya las reuniones que han sostenido el Ejecutivo junto a parte de la derecha, fundamentalmente Renovación Nacional, los cuales ya han puesto la pelota en el piso, fundamentalmente en el sentido de que ya hay una señal de que hay una conversación seria y concreta respecto del futuro de la reforma previsional.
Según los parlamentarios presentes en la reunión, esta se trató del famoso y ya polémico 6% y en cómo debería ser administrado. Aseguran también que pondrán una propuesta sobre la mesa del gobierno la próxima semana para tener una conversación con documento en mano entre martes o miércoles. Yo he sido muy insistente en que la disposición al diálogo se demuestra con propuestas en la mano y no con una oposición que después de 8 meses no ha presentado nada que mejore sustantivamente las pensiones actuales y futuras. Y si hoy día va a haber una propuesta, efectivamente uno esperaría que no se transforme en una vocería de las AFP que esperan mantener su control sobre los más de 200.000 millones de dólares que son los ahorros de las y los trabajadores. La ministra dice que vamos a continuar en las conversaciones, nosotros tenemos que socializar esto muy bien con nuestros partners, pero esto de las cuentas nacionales nosotros pensamos que estaban bastante más muertas de lo que nos hemos dado cuenta que están hoy día. Nosotros vamos a seguir, vamos a presentar nuestra propuesta que va defendiendo, sí, ojalá la mayor cantidad de la cotización adicional a la capitalización individual. Con todo, el gobierno sabe que no tiene los votos necesarios y que la discusión es cuesta arriba. Cualquier otra propuesta intermedia a la que lleguemos significa un aumento menor para los jubilados y de eso hay que tomar conciencia. Ahora, si es necesario para sacar la reforma adelante, tener un aumento que sea un poco menor, nosotros vamos a estar disponibles, pero necesitamos que la oposición también flexibilice, porque si aquí va todas las AFP, no van a subir las pensiones. La discusión parlamentaria se retomaría también en medio de una de las mayores crisis del oficialismo desde que llegó al gobierno. ¿Usted cree que el escándalo, por ejemplo, por el caso Convenios, definitivamente le ha puesto una lápida o al menos va a ser más lenta la discusión en temas tan relevantes como pensiones o en temas tan relevantes como pacto fiscal? Bueno, yo diría que más lento que lo que ha sido en pensiones no hay posibilidades, ¿no? Pero llevamos podría ponerle la lápida. país tratando de resolverlo. Esperemos que no, José Miguel, eso no depende solamente de la voluntad del gobierno, porque al final lo que eso hace es solamente chutear y postergar los problemas hacia adelante. La única certeza hasta ahora es que al parecer todos los sectores tendrán que ceder algo en la negociación. ¿Qué pasará este martes en esta misma comisión? ¿Llegará la propuesta de renovación nacional a la mesa del gobierno? Todos son capítulos que aún faltan por escribir. 8:14. Vamos a ir a otro tema para abordar la discusión en torno al pacto fiscal. Sabemos lo difícil que se ha convertido esta discusión, sobre todo luego de que la CPC, el gremio que representa a las grandes empresas a nivel nacional, asegurara que no están dispuestos a un aumento de tributos en nuestro país, que es lo que propone precisamente el Ejecutivo. Después de esa definición se han entrampado las conversaciones que se esperan retomar esta semana. Bueno, en el programa CNN Íntimo estuvo el exministro de Hacienda y economista Andrés Velasco, decano de la London School of Economics, y quien planteó precisamente su crítica respecto a la posición que han adoptado los empresarios. El exministro reconocía que era necesario generar mayores ingresos para el Estado y pedía en ese sentido mayor apertura de los líderes empresariales. ¿Cómo lo veo? Lo veo mal. Creo que el empresariado comete un tremendo error. Es culpable de ser miope, de actuar de nuevo para el corto plazo. ¿Por qué lo digo? Primero, por razones estrictamente económicas. La deuda pública en Chile viene subiendo. El actual gobierno le ha puesto algo de control a eso. Obviamente ayuda a que la pandemia terminó, pero el que piense que en Chile vamos a satisfacer todo tipo de necesidades sociales y lo vamos a hacer porque la plata va a caer del cielo, bueno, ¿no es cierto?, creerá en el conejito y en el viejito pascuero. Eso no va a ser así. Primera afirmación, el Estado de Chile va a necesitar más plata y esa plata solo puede venir de la recaudación tributaria. Eso no quita que es necesario crecer, que es necesario hablar de cómo se crece, de que hay que necesario mejorar la productividad, fomentar las exportaciones. Eso no lo pongo en duda por un segundo. Pero el pensar de que uno se cruza de brazos, los países crecen por arte de magia y con eso se financia todo lo que hay que financiar, eso es mala economía, es mala política y es desconocer la historia. 8:16. Vamos a ir ahora a un resumen de otras informaciones. La Superintendencia de Medio Ambiente inició un procedimiento sancionatorio contra ENAP, Refinerías S.A., por haber superado las emisiones máximas permitidas en material particulado y en dióxido de azufre durante 2022, las que están estipuladas en el plan de descontaminación de la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví.
El organismo analizó los antecedentes presentados por la empresa en el marco del cumplimiento de dicho plan. La refinería ahora arriesga una sanción de más de 3.700 millones de pesos al ser considerada como una infracción grave. El pasado viernes, Enel respondió por medio de un comunicado en el que señaló que han cumplido con la norma y que entregarán más antecedentes en el plazo que la superintendencia les ha dado para ello. Y en otro tema, el IPC de la eurozona subió 5,5% durante el mes de junio, menos a lo que se esperaba por parte del mercado. De acuerdo a lo publicado por la Agencia Estadística de la Unión Europea, esta baja responde a la caída en el costo de la energía, que llegó al 5,6%, excluyendo ese ítem en todo caso y el de los alimentos no procesados. Los otros componentes medidos subieron 6,8% en promedio en el mes. La tasa de inflación subyacente, en tanto, subió levemente tras 2 meses de baja, por lo que los miembros del Consejo del Gobierno del Banco Central han reforzado su postura de mantener el actual ciclo de alza de las tasas de interés. Y en otro tema, las acciones de Apple superaron los 3 billones de dólares el pasado viernes y se ha convertido así hasta el momento en la única compañía que ha alcanzado esa cifra. Durante esa jornada histórica, las acciones subieron más de un 2% y llegaron al valor récord de casi 194 dólares por papel. La incorporación de nuevos productos por parte de la compañía y también la mejora en la venta de iPhones ha dado luces de la fortaleza de la empresa ante la incertidumbre que ha afectado a la economía en general, lo que ha ido mejorando su posición. En lo que va del año, las acciones de Apple han crecido un 49% y en gran parte impulsadas por el aumento de valor de las grandes tecnológicas a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial. Nos vamos a la pausa, son las 8:19. Ya seguimos con más de Agenda Económica. Más allá. Bien, ya estamos de vuelta para seguir analizando otras informaciones. 8:22, ya les contábamos que se espera el dato de IMASEC para un rato más, a las 8:30, al Banco Central, correspondiente al mes de mayo. Ya tenemos algunos antecedentes, en todo caso, por lo que publicó el INE el pasado viernes. Sobre estos temas vamos a conversar junto al director de riesgo financiero en Deloitte, Patricio Jaramillo, quien está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Patricio? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Bueno, atentos al dato del IMASEC, lo vamos a conocer en un ratito, en cerca de 8 minutos. Pero queríamos adelantar el escenario sobre la base de lo que conocimos el viernes también, con los índices sectoriales que publica el INE. ¿Cómo viene el IMASEC a partir de esos antecedentes? ¿Qué mirada tienes tú, Patricio? Sí, bien, Sebastián. Bueno, desde el IMASEC de marzo, ¿verdad? Que las sorpresas han sido negativas. Marzo y abril fueron índices de actividad menores a lo esperado. Uh-huh. Nosotros esperamos también una contracción importante en el dato de ahora. Estamos estimando un -2, -2,5%. En ese rango hay cierta volatilidad en algunos componentes que nos dan esa pequeña incertidumbre, pero en el overall las cifras lo que están mostrando es una economía que se está respondiendo al ajuste que ha introducido el Banco Central por la tasa de política monetaria. Claro. ¿Por qué ese escenario más pesimista? ¿Se ve a algunos sectores específicos, Patricio, o es una mirada más general? Sí, Sebastián, mira, yo creo que es súper importante entender dos cosas. Uno es la magnitud del ajuste, uh-huh, que creemos que es correcto, digamos, haber llevado la tasa política a 11,25 en noviembre pasado, pero otra cosa que también es relevante es considerar el periodo en que se ha mantenido ese ajuste. Uh-huh. Y ese periodo de ajuste ha sido, desde nuestra perspectiva, importante y ha llevado, digamos, a que la actividad hoy día ya más concretamente esté contraída de manera bien generalizada. Ajá. Patricio, de todas maneras, se esperaba para este año un ajuste, ¿no?, de la economía. Era incluso deseable para poder corregir ciertos desajustes que se habían generado en el contexto de la pospandemia. Lo que estamos viendo con estos datos, para ampliar un poquito la mirada, ¿era parte de lo que se esperaba o estamos en un nivel de desaceleración que ha sido más fuerte?
Sí, el otro día una de los miembros del Consejo efectivamente incluso dejó entre luz esa posibilidad de que la economía esté un poco más sobreajustada. Sí. No en magnitud como decía recién, sino que en periodo. Recordemos que en general las empresas de mediano y menor tamaño juegan mucho en el corto plazo, de cumplir los presupuestos mes a mes. Por lo tanto, no es trivial si el ajuste lo mantiene 6 meses, 8 meses o 9 meses. Porque cuesta, digamos, resolver los temas de financiamiento de corto plazo. Recordemos que una TPM de 11.25 es 3 veces más alta que una tasa de largo plazo, la tasa neutral que le llama el Banco Central, que la sitúa en orden de 13,75%. Por lo tanto, es súper restrictiva desde ese punto de vista. Ajá. Ahora, Patricio, los datos del viernes sorprendió mucho lo que pasó con la minería. La caída fue de 9%, ¿no? En los datos sectoriales, como hablábamos. ¿A qué se puede atribuir esa caída tan fuerte? ¿Y qué efecto crees tú que puede tener al final en el IMASEC, en el dato del IMASEC? Bueno, efectivamente la minería es uno de los sectores junto con comercio que se está viendo más afectada. Hay temas, bueno, tanto por el lado de la producción, de las leyes de cobre, ¿cierto? Y las mismas fluctuaciones de precio y tipo de cambio que van incidiendo en el mes a mes, pero en la mirada más de mediano plazo, efectivamente la minería es un sector que está sosteniendo, digamos, la economía o atajando la economía a poder tener una mejor performance. Sí. Ahora, ¿se debería una situación puntual o es algo más preocupante, Patricio? Te lo pregunto en particular porque sabemos que el peso que tiene la minería en la economía chilena es muy, muy grande. Sí, no, exactamente, Sebastián, pues nosotros vemos que va a ser algo un poquito más tendencial, no tan coyuntural. Vemos a la minería débil durante el año, un poco por lo que decía recién, ¿cierto? Las menores leyes, cuesta un poco más extraer, digamos, cobre y generar una producción más importante. Sí. Ahora, volviendo al dato del IMASEC, a estos datos consecutivos, Patricio, y pensando en que hoy día viene un dato que va a ser negativo, veremos cuál es la magnitud. De todas maneras, esto va a ser, le facilita de alguna manera el trabajo al Banco Central, ¿no? De respecto a su misión y a su objetivo específico, por mandato constitucional, de velar por el nivel de precios, o sea, por la inflación en el fondo. En ese sentido, ¿la estrategia para el banco se ratifica con estos números? De todas maneras, Sebastián, yo creo que el Banco Central ya hizo el trabajo de cumplir, de sostener las presiones inflacionarias. Lo que queda de aquí a diciembre es básicamente cuál es las dosis, el ritmo con el cual va a ir descendiendo la TPM. Sí. Y ahí yo diría que en las 4 sesiones que restan de aquí a diciembre, la disyuntiva va a ser más bien si bajar 75 puntos base o 100 puntos base en cada una de las reuniones. Ese creemos que va a ser el escenario central de aquí a fin de año. Ajá. ¿Y a juicio de ustedes debería ser un descenso más acelerado en las próximas reuniones, por ejemplo, ya en la de julio? Sí, ahí creo vital, Sebastián, entender un poco la lectura de las últimas RPM, donde el Banco Central ha preparado adecuadamente el terreno, primero, pero también hay cierta disonancia respecto justamente a lo táctico, a cuánto ir resolviendo reunión a reunión, y vimos cierta disonancia y discrepancia entre los miembros del Consejo en ese sentido, y creemos que ahí van a estar conviviendo esas dos visiones, una visión que va a querer ser un poco más agresiva ante indicadores de actividad e inflación que probablemente van a estar más bajos de lo que está esperando el consenso, y por lo tanto ameritarían una correcciones más cercanas a 100 puntos base por reunión, y la otra un poco más moderada que seguramente, digamos, va a seguir teniendo una ponderación importante respecto a la inflación subyacente, y que desde ese punto de vista pudiese sugerir una baja menor, digamos, en cada una de las reuniones. Ajá. Patricio, ¿por qué es importante esa señal sobre la velocidad en la que vaya desarrollando esta estrategia el banco? Sí, es súper importante, Sebastián, porque recordemos que la política monetaria trabaja con un horizonte de 12 a 24 meses. Por lo tanto, la inflación hoy día, las expectativas de inflación ya están en 3% a 1 año y medio, que es lo que nos reflejó el último informe de política monetaria. Perfecto. Por lo tanto, justamente cómo hacemos el landing, hacemos el aterrizaje de aquí a fin de año y para partir en un buen pie para el 2024, es lo clave en esta velocidad de ajuste
que se estima la tasa política monetaria, Sebastián. Bueno, Patricio, a esta hora, 8:30, ya está publicado el dato del IMASEC. Recién lo acaba de subir el Banco Central en su sitio web. Te cuento brevemente para que tengamos el dato. Ha sido una caída de 2% en el mes de mayo de 2023 en comparación con el mismo mes del año anterior. En la serie desestacionalizada, una caída de 0,5%, es decir, respecto al mes precedente, respecto a abril. Y cuando vemos algunos de los indicadores por actividad, la producción de bienes, por ejemplo, cayó un 2,7%. El comercio presentó una caída de 4,2%. El sector de servicios también tuvo una variación nula, y la minería cayó un 7,5%. Ahí están algunos de los datos. ¿Estaba dentro de lo que ustedes estaban proyectando, Patricio, este dato en todo caso? Absolutamente, Sebastián, y creo que es coherente con lo que venimos conversando, ¿verdad? Por tanto, por los sectores, comercio, minería, ¿cierto? Son los dos que están más contraídos y también, digamos, con servicios que nos parece súper coherente con lo que estábamos esperando, ¿vale? Sí, bien, ahí tenemos el dato ya al minuto de lo publicado por el Banco Central. Patricio, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. De nada, Sebastián, que tenga buen día. Bueno, un tema para seguir durante el día, por supuesto. El IMASEC va a ser el asunto más relevante en la agenda económica de hoy. En la tarde tendremos el análisis en profundidad, por supuesto, con las reacciones también tras este dato del IMASEC, la caída de 2% para la actividad económica en el mes de mayo. Con esto estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos Noticias Express.